Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a Reflexiones y hoy vamos a hablar de un concepto que muchas veces me sorprendo que algunos musulmanes no sepan diferenciar entre estas dos cosas, que es el Corán y el Hadith al-Qudsi. Vamos a empezar a hablar del Hadith al-Qudsi ya que todos sabemos lo que es el Corán. El Hadith al-Qudsi, un Hadith sagrado por así decirlo, y su sacralidad viene dada por ciertas cosas que vamos a mencionar. Un Hadith Qudsi tiene ciertos atributos que primero es revelado por Allah subhanahu wa ta'ala. Un hadith normal, un hadith profético del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz sea con él, un hadith nabawi, profético, el contenido es del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y las palabras son del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, es el profeta quien está hablando. Tanto forma como contenido son del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es guiado por Allah subhanahu wa ta'ala, ya que no habla por su propio antojo, sino que es por inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala. La yantiqu anil hawa, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, no habla por su propio deseo o ego o antojo, sino que huwa wahyun yuha, es decir, huwa wahyun yuha es una revelación o una inspiración de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el hadith al-sharif o el hadith nabawi, el hadith profético del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto contenido como forma son del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El hadith al-Qudsi es diferente. El contenido es de Allah subhanahu wa ta'ala. La forma la elige el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La forma del hadith, las palabras que se dice en el hadith, las elige el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero el contenido del mensaje es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en un hadith qudsi, habla en voz indirecta. Dice, el profeta Muhammad dice, dijo Allah que. En un hadith normal, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam directamente habla, es una voz directa. Un hadith qudsi es una voz indirecta, es decir, simplemente él transmite. Dijo Allah que. O dijo Allah esto. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suele iniciar el hadith qudsi con estas expresiones. Yaqulullahu ta'ala, dice Allah subhanahu wa ta'ala. O qala Allahu ta'ala, ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el hadith qudsi es un hadith que es simplemente indirecto y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam transmite algo que Allah subhanahu wa ta'ala dirige a los seres humanos. Siempre en el hadith qudsi o casi siempre Allah subhanahu wa ta'ala habla directamente a los seres humanos y empieza con expresiones como abdi o siervo mío y le habla directamente a la persona o a nosotros como creyentes en él, alabado sea. También el contenido del hadith qudsi suele ser un contenido en el cual Allah subhanahu wa ta'ala nos inculca ciertos valores y especialmente se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala al ser humano, nos muestra su cercanía a nosotros y nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala está cercano a nosotros y con lo mínimo que hagamos nos acercamos a Allah subhanahu wa ta'ala y que Allah subhanahu wa ta'ala es misericordioso, es compasivo y es indulgente con sus siervos y con su creación y nos guía en este sentido a la unicidad, a la creencia en su unicidad y en su que solo es digno de adoración. No contienen los hadiths qudsíes, no contienen normalmente normas de fiqh, es decir, normas en cuanto a la salat, la oración, por ejemplo, o en cuanto al zakat, etc., sino que son cuestiones que describen a Allah subhanahu wa ta'ala y nos dicen que nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala es íntima y nuestra relación es cercana con Allah subhanahu wa ta'ala. Mientras que el resto de hadiths pueden hacer referencia, los hadiths en los que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla directamente, pueden hacer referencia a cuestiones jurídicas, cuestiones de distinta índole. Se considera que los hadiths qudsíes son la palabra de Allah, por supuesto, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho o que nos dice. La forma la elige el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero el contenido indudablemente es de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, pero es distinto al Corán, no tiene la misma consideración que el Corán.
Corán es distinto en el sentido de que, por ejemplo, para leer el Corán tienes que estar en estado de pureza. Pureza, hacer el wudú, el ghusl, etc., ¿no? Por ejemplo. En el caso de los hadiths qudsíes no es necesario, no hay ninguna indicación de que para leer un hadith qudsí o mencionarlo tengas que estar en un estado de pureza. El Corán se salmodea, es decir, se lee de una forma versificada y con cierta musicalidad, mientras que un hadith qudsí se lee normalmente como cualquier texto, cualquier hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hay muchas diferencias entre el hadith al-Qudsi, el hadith al-Nabawi y el hadith al-Qudsi y el Corán. Pero entre estas diferencias es que el hadith al-Qudsi es revelado de forma completa, es decir, el hadith llega en su forma completa, no es revelado en su totalidad, mientras que el Corán fue revelado de forma dividida, de forma, digamos, gradual, paulatina durante muchos años. Otra diferencia con el Corán es que el Corán está dividido en suar, capítulos, en aleyas, versículos, en ajza, divisiones, en ahzab, cada hizb está dividido en mitades, en cuartos, en octavos, ¿no? Hay unas divisiones del Corán, mientras que el hadith al-Qudsi es un texto normalmente de una extensión mediana, no es muy largo y tampoco suelen ser muy cortos porque algunos hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son una frase, mientras que el hadith al-Qudsi suele ser varias frases. Y también una diferencia muy importante, esencial, elemental, es que Allah subhanahu wa ta'ala establece en el Corán, afirma en el Corán que Él se hace cargo de la salvaguarda y la protección de la revelación del Corán de cualquier modificación. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nosotros, Allah subhanahu wa ta'ala, es quien ha revelado el Corán y Él es quien lo protege, tal y como dice en el Corán. Mientras que el hadith al-Qudsi no hay ninguna indicación de que está a salvo de las falsificaciones, modificaciones, etc. Y por eso hay hadiths qudsíes que son válidos y auténticos, otros que son aceptables, otros que son, por así decirlo, débiles en su cadena de transmisión y otros que sabemos que han sido falsificados. Es decir, las reglas aplicables a un hadith normal, profético, las palabras del profeta Muhammad, que categorizan el hadith en diferentes grados de autenticidad, pues esa regla también es aplicable al hadith al-Qudsi y no es aplicable en absoluto al Corán, porque todo el Corán es sahih y es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y por último, un ejemplo de un hadith Qudsi. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith: Allah ha dicho, es decir, la versión o la voz indirecta, Allah ha dicho, en el día del juicio final dirá Allah subhanahu wa ta'ala al ser humano: oh siervo, oh ser humano, me he puesto enfermo, he enfermado y no has venido a visitarme. Y dice la persona: ¿cómo puedes enfermar tú, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que estás por encima de la enfermedad, que eres el Todopoderoso? ¿Y cómo voy a visitarte si la enfermedad no te afecta? Subhanahu wa ta'ala, alabado sea. Entonces dice: no, es que ha enfermado fulano y no has venido a visitarle. Si hubieses venido a visitarle, me hubieses encontrado a él. Es decir, si quieres acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala, visita a los enfermos. Y dice: oh siervo, he pasado hambre y te he pedido comida y no me has alimentado. Dice: ¿cómo te puedo alimentar si no necesitas nada y todo te necesita a ti? Anta Rabbul Alamin, eres el sustentador de todos los mundos. Dice: fulano ha pasado hambre, no le has dado de comer, y si le hubieses dado de comer, me hubieses encontrado ahí con él. Es decir, para acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala hay que alimentar a los hambrientos. Eso sí, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala: si hubieses ido, me hubieses encontrado ahí, es un sentido figurado, no estamos hablando en términos antropomórficos, sino que realmente es la cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala, y si quieres encontrar a Allah subhanahu wa ta'ala espiritualmente, esos son los lugares donde se encuentra. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala:
he pasado sed, no has venido para darme de beber. Y si hubieses venido, me hubieses encontrado ahí. Y dice, ¿cómo has pasado sed si tú trasciendes todo? Y dice, fulano ha pasado sed y ahí me hubieses encontrado si le hubieses dado de beber. Ahí me habrías encontrado. Y también esto es aplicable a cualquier necesidad en el sentido de cubrir las necesidades de los necesitados, los desamparados, los hambrientos, los enfermos, etc. Y este hadith es muy bonito en el sentido de que son palabras que transmite el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, con sus términos, con sus expresiones, pero el contenido es de Allah subhanahu wa ta'ala y el mensaje es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es un ejemplo de hadith qudsi. Y como creyentes en el Corán y la Sunna, tenemos que saber diferenciar entre el Corán y la Sunna, y dentro de la Sunna entre los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proféticos y los hadiths qudsíes, y también saber las diferenciaciones entre el hadith qudsi y el Corán. Y ojalá este capítulo de reflexiones haya aclarado en cierta medida las diferencias entre estas cosas. Ya sé que me he pasado por encima muchos detalles y hay diferencias más complejas y se puede desarrollar mucho más, pero al menos que tengamos esta imagen más o menos clara, y cuando nos pregunten acerca de la diferencia entre el Corán y un hadith qudsi, sepamos más o menos la respuesta. Nos vemos inshallah muy pronto en reflexiones, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullah.